Hola, ¿cómo están? Vamos a ver si ahora sí logramos que Eduardo se conecte. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Ahora sí, ¿Me ves? sí, lo abrí desde mi iPad Perfecto. ahora. No sé si era mi teléfono entonces. Ah, fantástico, por fin. Hola Eduardo, qué bueno tenerte por aquí, bienvenido. Muchas gracias a ti, Daily, por la invitación y un gusto. Para las personas que no te conozcan, que sé que hay muchas que te conocen porque ya te están mandando por ahí saludos, Eduardo Guzmán es una persona que tartamudea y además es el director ejecutivo de la Fundación Chilena de la Tartamudez. Para mí es un gusto tenerte aquí, sobre todo en esta semana que estamos dedicándola a la concientización de la tartamudez y a poder seguir transmitiendo mensajes oportunos sobre la tartamudez y así poder ayudarles a quienes lo necesitan. Así que, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá. Yo quiero, Eduardo, para dar inicio, que tú nos hables de ti, nos cuentes sobre ti. Ya, perfecto. Bueno, como bien decías, soy una persona que tartamudea, soy director ejecutivo de la Fundación Chilena de la Tartamudez, am, soy de Santiago de Chile. am, Y bueno, ha sido todo un proceso estar involucrado de manera muy activa con una fundación tan cercana a mi corazón. La tartamudez es un tema que ha sido todo un proceso para mí en cuanto a la aceptación. Am, y feliz de poder tener una plataforma para hablar de este tema tal y cual lo estamos haciendo ahora, porque hay mucha gente allá afuera que pasa vivencias similares a las que uno le ha tocado vivir. Am, ¿Y qué más te puedo hablar de mí? Bueno, yo soy psicólogo organizacional. Entonces tengo una formación que me ha permitido ver la tartamudez desde un tema muy ligado a lo empresarial. Em, entonces tengo una mirada bien especial de este tema. Así que eso, no sé qué más te puedo decir de mí, pero eso. Gracias, Eduardo. Ahora, yo quisiera, creo que una pregunta que siempre le hago a muchas de las personas que invito es, ¿qué es para ti la tartamudez? Porque para nosotros Ya. como especialistas a veces es una cosa, pero el que la vive, como lo estás diciendo ahorita, tiene otra opinión de la tartamudez. Así que yo quiero que tú me des tu opinión. Mira, yo básicamente he tenido dos opiniones de la tartamudez. La primera opinión que tuve fue mientras me tocaba vivirla desde el lado de no aceptarla. Y en ese momento la opinión que yo tenía era de que era algo que me iba a afectar, que me iba a mantener frenado, limitado por toda mi vida, algo que no quería escuchar, de lo que no quería hablar. Me daba mucho pudor hablar de mi tartamudez antes. Incluso cuando alguien lo sacaba a colación, me ofendía un poco, ¿ya? Estaba muy negado. Entonces, antes era un impedimento para mí la tartamudez. Y si me preguntas qué es para mí la tartamudez ahora, yo te diría que la tartamudez para mí ahora es una fuente de coraje muy importante. Porque yo siempre he dicho que para tartamudear, para vivir con una condición del habla notoria muchas veces,
a la cual el resto de la gente no está acostumbrada, no está acostumbrado. Para tartamudear frente a alguien se requiere mucha valentía. Entonces ahora para mí es eso, es una fuente de valentía, es una fuente es un estandarte un poquito. Yo ahora la defiendo mucho, ¿ya? La defiendo mucho en el sentido de tener esta mentalidad de tartamudeemos nomás, hagámoslo, tartamudeemos, eh, porque la persona que tartamudea, según mi punto de vista, no es el problema. El problema es quienes no están listos para escuchar a esta persona, que todo lo que necesita son unos segundos más de tiempo. Así que es eso, fíjate, es eso. Qué lindo escucharte, de verdad que qué valiente y qué lindo todo lo que transmites, Eduardo. Eh, yo creo que también quisiera que nos contaras, porque claro, ahora tienes una visión diferente, como tú mismo lo dices, de tu tartamudez, Claro. pero ¿cuáles eran esas falsas creencias quizás que tú mismo tenías de la tartamudez, que quizás algunas personas que tartamudean que te están escuchando las tienen? Mm. Uf, muchas. Yo creo que la principal era pensar que nunca iba a poder hacer lo que quisiera hacer. Pensar que nunca iba a poder desarrollarme en lo profesional, pensar que nunca iba a poder quizás relacionarme con otras personas de una manera normal, eh, porque me sentía muy intimidado en situaciones de, por ejemplo, de contexto social, que te inviten a alguna fiesta y no querer ir un poquito porque te empiezas a pensar, ya es que si voy a tartamudear, va a ser incómodo, así que mejor no voy. Am, y eso, el pensar que por tener tartamudez no iba a poder hacer muchas de las cosas que a mí me gustaba y me gustan hacer. Y lo que claramente después se vio, se empezó a caer esta idea una vez que me atreví como a ir hablando del tema, a ir lanzándome a la piscina, que finalmente fue para mí la única manera de dar vuelta un poco a esta situación, de darle vuelta un poquito a mi pensamiento respecto a qué hacer. Si seguir seguir sintiéndome limitado o decir no, a pesar de esto, voy a hacer lo que quiero hacer. Sí, yo creo que tú dirías entonces que no eran las trabas, sino definitivamente todos tus pensamientos los que de algún modo te estaban limitando. Sí, absolutamente, absolutamente. Y eso en todo orden de cosas, porque, no sé, hablándote de alguna infidencia, yo vivo en Santiago de Chile, pero no soy de Santiago de Chile, yo soy de otra ciudad del país. Am, y antes de mudarme, una de las razones para no mudarme era pensar, ok, pero no me sé los nombres de las calles en esta nueva ciudad, entonces si me toca preguntarle a alguien en la calle el nombre, para dónde voy, de qué manera hago esto otro, eh, tengo que prepararme harto para no tartamudear, entonces eran hasta en ese nivel de cosas, tenía un poquito este razonamiento. Y era así, de la manera en que tú lo dices, no era el tema de lo físico de mi tartamudez, sino que era todas estas ideas, estos miedos internos que me ocasionaba, que me ocasiona todavía. No digo de que no me dé un poco de miedo a hacer hartas cosas, pero las hago igual ahora. Esa es la diferencia. Y las haces muy bien.
Mira, ahora, yo creo que te quiero preguntar qué fue lo Mm, que hizo cambiar un poco ese rechazo a la aceptación, que quizás mm, que fue ese primer paso mm. en ti. Am, Mira, el primer paso fue un proceso muy orgánico, diría yo, algo de lo cual no me di como, no lo noté mucho, pero sí un hito que yo siempre recalco respecto al tema es cuando empecé en el mundo laboral, porque antes de eso, académicamente, la tartamudez me limitaba mucho. En las típicas situaciones en que evitaba exponer en clases, evitaba levantar la mano para preguntar algo, para responder alguna pregunta y ese tipo de cosas. Y cuando entré a trabajar, hace ya muchos años, am, me di cuenta de que, oye, ya no vale esto del no, sabes que no quiero exponer, no quiero hacer esto, porque en el mundo laboral es otra cosa. O sea, estás en un empleo y te están pagando por hacerlo. Y por lo que yo hago, tengo que hablar siempre con mucha gente. Entonces, cuando empecé a trabajar, en cierta forma me fui obligando un poco. Y recuerdo hasta el día de hoy una situación que me gatilló un poco esta sensación de, oye, sí lo puedo hacer, que fue cuando en uno de mis empleos tenía que regularmente estar en un auditorio con 100 personas, 80 personas. Y recuerdo que no me habían dicho que yo tenía que hacerlo, sino que me dijeron, no sé, con 2 días de anticipación y yo no podía decir que no, ¿ya? Y recuerdo que, bueno, que me preparé, que estuve esos 2 días antes de eso con un nervio, un pánico de pensar, voy a enfrentarme a esta situación que nunca lo había hecho, jamás, 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 jamás. Y recuerdo que llegó el día, lo hice y me salió tan bien, estaba muy nervioso, ya, muy nervioso, pero me salió tan bien que en ese momento dije, ¿sabes qué? En realidad se pasa bien aquí hablando en público, se pasa bien. Lo voy a seguir intentando. Y ahí partí. Tuve días muy buenos, tuve días no tan buenos, tuve días en donde se reían de mí, ¿ya? Am, pero fui haciéndolo de poco a poco, fui atreviéndome y después, ¿sabes qué? Me gustó y me gustó y me gustó mucho más. Eh, pero insisto, no es que al día de hoy no me dé un poco de nervio hablar en público, por ejemplo, pero antes era un nervio limitante. Ahora es un nervio que te moviliza un poco, es esa sensación rica del el antes de, "Ay, hagámoslo". Así que recuerdo ese hecho en particular, fíjate. Sí. Hay algo que tú tienes en tus redes, ahora que te escucho hablar, Eduardo, que es Mm, un video que dice qué profesiones puede tener una persona que tartamudea. Y una de las sí. cosas, y tú todas las profesiones en las que haces inferencia ahí de una manera muy chévere, es Mm, hablar, ¿no? Es todas esas profesiones donde tienes que hablar mucho, ¿no? mm, ¿Por qué tú dices eso? mm. Lo digo porque existe este mito de que la persona que tartamudea no puede emplearse, no puede hacer alguna actividad que requiera hablar, ¿ya? Existe el mito de que una persona que tartamudea no puede ser locutor de radio, no puede ser abogado, no puede ser, no sé, periodista, un montón de empleos en donde clásicamente se requiere hablar mucho, y la verdad es que lo que yo pienso es, ¿por qué no? ¿Ya? Siempre he pensado que la persona que tartamudea puede hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana, pero siempre y cuando se sienta cómoda haciéndolo. Porque tampoco es la idea, claro, si vas a someterte voluntariamente a una situación angustiante, estresante, para la cual no te sientes listo, mejor
evitarse, ¿cierto? Eso hasta que uno realmente no se sienta preparado para. Am, y por eso lo hice, porque de hecho, eh, 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 bueno, en la fundación en que estoy hay hartos embajadores, ¿ya? Y hay un embajador en particular que estudió una carrera X y durante la carrera le dijeron, de hecho, uno de los profesores le dijo, yo opino de que tú no vas a poder hacer esto porque tartamudeas. Ah, siendo una persona que tenía todas las habilidades cognitivas, ¿verdad?, para ejercer su carrera, solamente que tenía esta particularidad en el habla. Entonces, por eso lo hice, porque siento que hasta el día de hoy, ese es un mito muy, muy potente porque existe una sobrevaloración de lo que es la fluidez en el habla. Se piensa que hay que hablar 100% fluido y perfecto, siendo que, bueno, tú mejor que yo sabes, Daily, que nadie habla 100% fluido, ¿ya? Existe algún tipo de influencia aquí y allá, pero uno como persona que tartamudea también se pone esa autoexigencia, ¿ya? El por qué no me sale igual que esta persona que está hablando de corrido maravillosamente, ¿cierto? Y por eso lo hice, fíjate. Mm, Sí, a mí me pareció genial ese video, de verdad que sí. Me gracias. generó fue muy gracioso porque además obviamente actúas los personajes, entonces bien chévere el video. Ahora, Eduardo, por acá te preguntan, ¿tu superación del miedo a tartamudear crees que haya sido gracias a a desensibilizarte de las actividades en tu trabajo? Fue lo primero, fue lo primero. Pero no fue hasta que yo realmente no estuve listo para hacerlo, porque puede que en ese momento cualquiera me haya dicho, lo vas a hacer súper bien, dale, tú puedes. Pero si yo internamente no me atrevía, nunca iba a poder dar ese paso. Eh, siempre es importante que nazca de ti. Claro, en esa situación me vi un poco obligado por este contexto laboral, ¿ya? Pero yo siempre internamente fui alguien muy bueno para hablar. Me ves ahora, yo hablo como pa, 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 pa. Pero me vi un poco ese fuego se vio un poco apagado en una época por la tartamudez, ¿ya? Pero siempre tuve las ganas, siempre las tuve y siempre las he tenido, ¿ya? Pero claro, deben nacer de ti primero, siempre. Y eso es lo que más cuesta al final. Y súper entendible, porque vivir con tartamudez, claro, la tartamudez que yo tengo puede ser leve para algunos, ¿ya? O según ciertos estándares, ¿ya? Y bueno, y para personas que tartamudean más, puede ser quizás un proceso más largo el de la aceptación. Am, pero debe siempre nacer de ti. Ahí parte todo. Y ahí parte todo para cualquier cosa. Si realmente queremos hacer Sí, algo, tenemos que sacarlo de dentro de nosotros y sí. ejecutarlo. Eh, por acá te está preguntando muchísimo que si has recibido algún tipo de intervención. Ninguna, ninguna. Todo lo que he aprendido para modular un poco la tartamudez es netamente por ensayo y error, es netamente por estas técnicas ¿qué llamarlo?, de supervivencia un poco, que uno va internalizando en la medida en que vas viendo qué te funciona, qué no te funciona. Ha sido básicamente eso, básicamente ensayo y error. El decir ya, ¿cómo, qué- qué sílabas voy a unir para que me salga mejor esta palabra? ¿Con qué otra la voy a unir o qué voy a alargar para que me... Ha sido solamente eso. Y ahora no.
de momento no he pensado en tomar un tratamiento. No lo he pensado. No lo descarto, ¿ya? Pero hasta ahora ha sido solamente ensayo y error, nada más. Ok, perfecto. ¿Y Mm. desde qué edad empezaste a tartamudear tú, Eduardo? Uy, en- desde que tengo uso de razón. Sí, desde que tengo uso de razón, pero se acentuó en la adolescencia, tipo los 15 años más o menos, por ahí, porque en esa época es que académicamente verme expuesto a más situaciones de exposiciones en clase muy seguido, lecturas en clase en voz alta y todas estas actividades. Y ahí empezó a acentuarse porque me daba nervios ese tipo de cosas, me ponía ansioso y al ponerme nervioso empezaba a tartamudear más y era un círculo vicioso un poco. Pero desde que tengo uso de razón, tartamudeo, de chiquitito. Pero tú sientes que tu tartamudez la genera el nerviosismo o no. No, yo, Ah, bueno, el nerviosismo puede acentuarla, eso ujú. puede hacer, pero yo tartamudeo en todo tipo de situaciones. Yo tartamudeo con mis amigos, de hecho, cuando estoy en situaciones de absoluto relajo y de confianza, con mis papás, con mis amigos, con mi pareja, tartamudeo mucho, 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 porque son situaciones, pienso yo, ¿ah? Son situaciones en donde no tengo la necesidad de modularla, ni de recurrir a todo mi repertorio de técnicas para que me salga más fluida las cosas. En ese tipo de situaciones yo soy, y tartamudeo mucho, mucho, así que sí, yo, independiente del nervio o no, tartamudeo igual. Sí, te hice esa pregunta a Mm, propósito, porque sí, una de los mitos que existen y que tenemos que exacto. romper es que la tartamudez se genera porque la persona está nerviosa, o sea, como que primero fue el nerviosismo y luego fue la tartamudez, no, o sea, Claro, ya está en ti. sí, sí. De hecho, bueno, no sé, mi papá tartamudea. O sea, yo ya tengo ahí la estructura, ya la tengo, ya estoy sonado, ya está. ¿Ya? Entonces, es de antes, es de mucho antes. Qué chévere. Ahora, yo quiero que nos cuentes de la fundación. Perfecto, ¿Cómo llegaste a encantado. ser parte de la fundación y todo? Bueno, yo a la fundación llegué porque la vi por redes sociales y por razones obvias me llamó la atención al tiro el nombre, ¿ya? Y los empecé a seguir un tiempo, pero no interactuaba mucho, hasta que me di el tiempo un día de meterme a sus redes sociales más en detalle, meterme a la página web, investigar un poco de lo que hacían. Me encantó lo que hacían y me llegó inmediatamente. Inmediatamente me llegó y me puse en contacto con la presidenta y con la vicepresidenta. Y bueno, tuvimos una conversación y así llegué a ser embajador primero. Y con ese rol me encontré con una plataforma súper importante porque me encontré con la oportunidad de llegar a mucha gente hablando de la tartamudez, ya hablando acerca de la fundación, de lo que hacía. Y bueno, y así partí y ahí empecé a darme cuenta que había muchas más personas que tartamudeaban, eh, algunas con un proceso de aceptación avanzadísimo, otras no tanto, una variedad de gente fabulosa. Y me empecé, bueno, a involucrar más y más. Y bueno, y hasta que estamos en lo que estamos ahora, ya metido de lleno en lo que es
las directrices de hacia dónde va la fundación, qué vamos a hacer y todo eso. Ujú. La fundación es nuevita, vamos a cumplir un año en diciembre, así que estamos súper entusiasmados y bueno, aquí estamos visibilizando siempre la tartamudez acá en el país. Ujú. ¿Crees que la fundación o estar en grupos de apoyo o con otras personas que tartamudean y dar su opinión y tomar quizás cosas de los demás te ha ayudado? Sí, absolutamente. Porque es muy distinto cuando tú te das cuenta que hay otras personas que tartamudean igual que tú. Antes de entrar a la fundación, yo me había topado con personas que tartamudean y te podría enumerar esas ocasiones en los dedos de una mano. Y cuando me metí y empecé a compartir con otras personas que habían pasado lo mismo que yo, me sentí súper acompañado, se me acentuó aún más esta sensación de, oye, esto es algo absolutamente natural, aquí nadie se está muriendo, es un tema del que hay que hablar, hay que ponerlo en la palestra y me ayudó mucho, incluso con estos videos que yo comparto en redes sociales, a veces hablando de la tartamudez. eh, en un principio me daba un poquito de nervio, porque nunca me había visto tartamudear, ¿ya? Entonces también fue un proceso, bueno, breve, pero fue un proceso el verme tartamudeando. Y participando de la fundación, de charlas que nosotros hacemos, de talleres, de los grupos de ayuda mutua, que por el momento son todos virtuales. Y el participar en ellos y verme en la pantalla tartamudeando fue súper liberador, fue muy, muy liberador. Incluso en las charlas de las cuales a veces participo, que hacemos para escuelas, para distintas entidades, y empiezo a tartamudear, yo a veces le digo a la gente, ¿saben qué? Qué bueno que me estén viendo así, porque la idea de esta charla es que ustedes vean qué es la tartamudez, vean que es involuntaria, vean que a pesar de los sonidos y de las arabas y de todo eso, hay que poner atención en el mensaje, en el fondo, más que en la forma, y un montón de cosas que me han ayudado mucho, mucho. Entonces, yo absolutamente recomiendo, si alguien acá está viendo que tartamudea y tiene la posibilidad de participar de estas iniciativas en su país, que lo haga porque en realidad es súper enriquecedor, muy enriquecedor. Sí, justamente por ahí estaban comentando si cuando dijiste tratamiento te trabaste o lo hiciste a propósito. No, todo esto es involuntario. Va saliendo de la manera en que va saliendo nomás. Ujú, perfecto. Ahora, Eduardo, si tú tuvieras que decirle a alguien que tartamudea algunos puntos clave o bases, o no sé cómo lo podrías llamar tú, Ujú. de el proceso de la aceptación, ¿qué Mm. pasos o qué puntos tú considerarías que se tienen por los que hay que caminar? Uy, yo lo primero que diría a una persona que tartamudea es que tenga claridad que la tartamudez lo va a acompañar seguramente por toda la vida. Lo primero. Ah, que van a haber días en que va a tener, bueno, que van a haber días muy buenos, donde va a andar seguramente muy fluido, días en que va a andar muy pegado, ya, pegada, y que es parte de, ya. Y, eh, y lo más difícil que es hablar, atreverse a hablar, no hacerle, no evitar situaciones por la tartamudez, porque eso al final, Daily, es lo peor que tú puedes hacer, ¿ya? Eh, el, puede ser que te dé miedo el, por ejemplo, ir a algún
mini market a comprar una bebida y te dé miedo hacerlo porque sabes que vas a tartamudear al decir ese nombre en particular, pero hacerlo igual. Va a costar, va a ser súper difícil muchas veces porque no es fácil, insisto, tartamudear frente a alguien. Es una situación súper vulnerable, ¿ya? Pero hay que hacerlo igual. Aunque cueste, hay que hacerlo igual porque cuando tú le sacas un poco el velo ese del tabú a la tartamudez, vas restándole importancia, vas restándole un poco esta sensación de negatividad, quizás, ¿ya? Eh, y porque tampoco te puedes pasar toda la vida evitando hacer las cosas que el resto hace, ¿ya? Yo hasta el día de hoy tengo dificultades de, por ejemplo, ir a visitar a algún amigo a su departamento porque me cuesta decir el número del departamento, ¿ya? Entonces llegar, o sea, el saber que voy a llegar a una conserjería, a una recepción y que voy a tartamudear frente a esta persona que me está viendo, eh, aún me da un poco de nervio, me da un poco de nervio, ¿ya? Pero lo hago igual porque no voy a decirle a mi amigo o a quien vaya a visitar, no, sabes que no voy a ir, ¿ya? Así que eso, hay que atreverse a hacer las cosas. Tarde o temprano hay que atreverse, eso sí, sí o sí. Ujú. ¿Y qué le dirías a los hablantes fluidos? Porque también ahí está la otra parte, ¿no? Sí. Les diría que se tomen el tiempo de escuchar a alguien que tartamudea, porque al final, ¿sabes que para una persona que no tartamudea, para un oyente, los primeros segundos pueden ser novedosos viendo a alguien que tartamudea, ¿ya? Porque muchas veces no están habituados a estar frente a alguien que tartamudea. Pero después, la verdad es que la tartamudez pasa a un segundo plano y se van enfocando más y más en el mensaje, ¿ya? En lo que esta persona está intentando decir. Entonces, darle tiempo. Lo primero, darle tiempo a quien está tartamudeando. Eso, el ponerle atención a lo que está diciendo más que a cómo lo está diciendo, porque al final eso no es lo importante. Y, y em, no apurar, yo creo, a quien está tartamudeando también. Bueno, eso es muy importante, eso es básico, ¿ya? Y, eh, y también, si es que tienen la curiosidad sobre la tartamudez, hacerle alguna pregunta a quien tartamudea sobre el tema, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto?, hay algún nivel de confianza o, tenga alguna seguridad, a lo mejor, de que va a ser bien recibida su pregunta, ¿ya? Porque lo que a mí me ha pasado es que en el mundo laboral, ejemplo, eh, una vez bueno, que yo empecé a hablar de la tartamudez, me di cuenta de que la persona que no tartamudeaba tenía muchas preguntas sobre el tema, ¿ya? Entonces, una vez que yo le abrí esa puertecita, fue bueno porque le fui entregando mucha información a esta persona de la cual no estaba al tanto y que le fue sirviendo también para el día de mañana si le tocaba ser de oyente con otra persona que tartamudeaba, tuviera ya ciertas nociones. Así que sería eso, básicamente. Hoy estoy hablando harto, perdón, pero es que me embalo y me tiro nomás. No, 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 para nada. Sí, por eso te invité, para que hables conmigo. Mira, por acá hay una pregunta que dice, ¿a qué edad tomaste conciencia real de las difluencias? ¿A qué edad te diría que en la preadolescencia? En los 15, los 14, por ahí. Por ahí
recuerdo situaciones ya específicas en donde tartamudeé y en donde lo pasé mal y en donde evitaba y hacer un montón de cosas. A esa edad, más o menos. Y también por aquí nos dicen, no tomaste tratamiento ni de pequeño, ¿no, Eduardo? Nunca has tomado tratamiento. No. Ahora te preguntan, ¿recomiendas ir que un niño pequeño vaya a tratamiento? Sí, 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 sí y sí. Destacado, subrayado. Mientras más pronto, mejor. Porque también respecto al tema hay una serie de mitos, ya de que, por ejemplo, si no se le pasa a los 5 años, llévelo, ya que es como eso muy clásico, ya, o lo otro de no, si se le va a pasar solo, qué sé yo, pero no, apenas se pueda, de hecho, he sabido por algunas de las embajadoras, de los embajadores de la fundación que son fonoaudiólogos especialistas en tartamudez, que atienden a pacientes de hasta 2 años, chiquititos, 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 ¿ya? Pero así debe ser, porque mientras antes se le entreguen herramientas al paciente, ¿cierto? Para poder enfrentar la tartamudez va a ser mucho mejor, porque tú nunca sabes de qué manera puede evolucionar esto, ¿ya? De qué manera te puede impactar también después emocionalmente. Entonces, mientras antes sea, mejor. Debe hacerse sí o sí. Sí, y justamente todos los profesionales estamos como creando toda una campaña de atención temprana porque Mm, realmente eso es lo que buscamos. No sabemos qué niño realmente va a bajar completamente, a tener una remisión de sus influencias o su tartamudez y en muchísimos exacto. casos, como tú lo comentas, no sabemos en qué se va a convertir, cómo va a Mm, impactar eso en su vida. Por eso lo mejor es atenderlo y apoyarlo y sobre todo apoyar a sí. la familia, que la familia siempre está angustiada, ¿no? Mm, En este tema. mm. Eh, hay una pregunta más que yo te quiero hacer, perdón, te estoy haciendo muchas preguntas. No, encantado. ¿Qué le dirías a alguien que está estudiando en la universidad y piensa en dejar la carrera? Porque la universidad también es un gran desafío para alguien que tenga tartamudez y que además no haya pasado este proceso de aceptación. Entonces, quizás le da un poco más de nervios o de miedo ir y muchísimos deciden o piensan que la mejor opción es dejar la carrera. Mm. Am, Mira, yo pienso que, bueno, lo primero es conversar, si no lo ha hecho, en su casa, con los papás o con sus redes de apoyo sobre lo que está sintiendo. Eso es lo primero. Ah, y lo segundo, el hablar con sus docentes, con director de carrera, no sé, el que se ponga el tema en el tapete, porque las personas que no tartamudean eh, ven solamente la parte física, ¿cierto? Ven que la persona se pega, ven todo esto, pero no están al tanto y no tienen por qué estarlo tampoco de todo lo que le pasa detrás a la persona, ¿ya? De todo lo que le ocurre emocionalmente. Y la única manera en que lo sepan es que se les hable de eso, ¿ya? Ejemplo, nosotros en la fundación hemos tenido beneficiarios que se han acercado, y nosotros les hemos entregado un certificado con recomendaciones específicas para su contexto, no sé, educacional, ya para director de carrera, para docentes, para que estén al tanto un poco de estos temas, ya tal vez hacer alguna evaluación distinta, diferenciada, no que se le exima de las cosas, sino que se le haga, pero con cierto tipo de acotaciones, ¿ya? Pero yo recomendaría eso, el siempre hablar del tema. Yo en la universidad, de hecho, nunca hablé del tema y lo pasé bastante mal en situaciones. Y mi directora de carrera en su momento, ella me llamó a conversar. Me llamó a conversar porque estaba preocupada, porque ella notaba
que yo sabía más de lo que demostraba, ¿ya? Bueno, ella intuía que era por la tartamudez, pero me llamó como a terreno y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ver este tema, tienes que buscar ayuda porque esto te puede afectar después, ¿ya? No lo hice, pero me lo dijo, ¿ya? Entonces yo recomendaría eso, poner este tema en el tapete con tus redes de apoyo y con la gente que aplique en la universidad, porque dejar una carrera por tartamudear debe ser una sensación súper, súper después de pesar el pucha, ¿por qué la dejé? Si pude haber hecho algo al respecto. Sí, porque definitivamente la tartamudez no tiene por qué condicionar tu vida, ¿no? Claro, Forma parte del proceso de aceptación. sí, totalmente. Por acá nos dicen, ¿cuán importante consideras practicar diariamente la respiración? Mm. Eh, Mira, la respiración, la verdad es que es parte de unas técnicas un poquito, me parece que obsoletas ya con el tema fonoaudiológico. Bueno, si te sirve a ti, a quienes tartamudea, perfecto. Pero por lo que yo me ha tocado vivir, la respiración no tiene mucho que ver con el grado de manejo que yo tenga de la tartamudez, ¿ya? No influye mucho porque la tartamudez, eh, todos estos, ¿de qué manera se dicen, no sé, estos síntomas, estos signos que yo tengo van más allá de que respire y que me relaje, van más allá de eso. Puede ser que te ayude quizás si estás muy, muy nervioso, muy nerviosa, a tranquilizarte un poco, ¿ya? Pero llegando la hora puede ser que tartamudez igual. Entonces, ¿qué tan útil es? No lo sé. Insisto, puede que te ayude a quizás mantenerte un poco más, menos nervioso, quizás a estar un poquito más en paz, pero va a ser solamente para eso. Sí, efectivamente la respiración y la relajación son unas de las técnicas un poquito viejas, hay personas que las usan aún, Mm, si les funcionan, eso es respetable, si tiene un efecto positivo, ¿no? Que es lo más importante. Sin claro, embargo, como todo lo que estamos hablando hoy, mm, el enfoque no es solamente en querer quitar las trabas, o sea, no es en querer quitar las trabas, mejor dicho, exacto, sino que simplemente hacemos un trabajo hacia otro lado que es aceptar la tartamudez. exacto. Este, Antes de que terminemos, Eduardo, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo Ujú. quiero preguntarte qué, qué esperas tú del... ¿Cómo crees que va a evolucionar todo el mundo de la tartamudez? A nivel de la fundación, de todas las cosas Mm. que inclusive tú puedes estar haciendo. ¿Qué esperas tú? Mira, esperamos como fundación que el día de mañana la persona que tartamudea, tartamudee todo lo que quiera, pero que se sienta a gusto tartamudeando, que no tenga que pasar por la situación de que la miren extraño, que se burlen, todo este tema de este ajuste social que debe enfrentar la persona que tartamudea. Ojalá el día de mañana eso no ocurra ya y que esté súper internalizado, enfocarse más en el fondo que en la forma, porque al final de cuentas lo que le va desgastando, va afectando mucho a quien tartamudea es esto, es este proceso de intentar ajustarse a este contexto social que espera que tú hables de cierta manera. Entonces, eso esperamos nosotros, esperamos que el día de mañana no se evalúe la fluidez en las disertaciones en las escuelas, que no se evalúe tal vez la velocidad lectora, ya que no se descarte a una persona que postula a un empleo porque tartamudea, un montón de cosas que ahora ocurren y que están muy arraigadas, ¿cierto?
eso esperamos que ocurra el día de mañana y por eso es que es súper importante lo que estamos haciendo ahora, es visibilizar este tema y que la gente entienda que la persona puede tartamudear, que tartamudee nomás, ¿ya? Y que puede hacer lo que quiera, ¿ya? Que la tartamudez no es un impedimento para que hagan lo que se proponga la persona, ¿ya? Y que hay que aceptarla, pero para eso, primero hay que atreverse y hay que hablar. Es la única forma, puede ser muy difícil, pero es la única manera, la única manera. Qué lindo todo lo que dijiste, Eduardo. Es así. Yo creo que definitivamente hay un gran trabajo por parte de todos los profesionales que nos preocupamos por la tartamudez y por todas las familias y personas que forman parte de su vida la tartamudez. Así Mm. que la sociedad, todos tenemos que dar un gran cambio y aprender a aceptar las diferencias, sobre todo, y a respetarlas. Y tomar en cuenta que todos tartamudeamos, al final todos tenemos un porcentaje de disfluencias en nuestra habla, así que el habla Exacto. perfecta no existe. Sí, exacto, exactamente. Pero uno implícitamente se va poniendo esa exigencia, ¿cierto? Esa sobrevaloración que, bueno, es entendible también, ¿ah? Entendible. Mm. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo Muchísimas gracias a ti. y por Un compartir abrazo, tu un experiencia. besote, Un beso y a las personas que se conectaron tarde, esto va a quedar en mi Instagram, lo pueden ver luego. Así que feliz noche para todos. un abrazo a todos.